Muy buenos días. Antes de iniciar la presentación, le doy gracias a Dios por permitirme hoy estar aquí, a mi Universidad Pedagógica Experimental Libertador, mi querida UPEL, de la cual me siento orgullosa de pertenecer. Estimados jurados, doctora Claudia Aguilar, doctora Arelis Díaz, doctora Ana Loli Hernández Zambrano y doctor Freddy Rico, en nombre de mi tutora Isabel Calderón y de mi persona, Luciraima Beltrán Castellanos, agradecemos la pertinencia de sus observaciones que han constituido unos aportes muy valiosos para enriquecer mi tesis doctoral. Seguidamente presento el proceso investigativo de mi tesis, titulada Representaciones sociales sobre violencia escolar desde la visión de los estudiantes. La violencia escolar, estado ideal. El reto educativo actual es la formación de jóvenes, la formación de ciudadanos capaces de convivir en comunidad de manera idónea, resolver conflictos como capacidad crítica, dispuestos a comprender la realidad de su país y a trabajar en pro de la paz. Al tener en cuenta que Colombia ha atravesado a lo largo de más de 5 décadas un conflicto social, económico, cultural, resulta vital el papel de la familia y de las entidades escolares. De tal sentido, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible señalados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO 2017, propone ofrecer espacios de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. UNESCO 2017. Se manifiesta la necesidad de reflexionar frente a la meta de poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y las demás formas de violencia contra los niños. La meta 5.2 expresa la necesidad de erradicar cualquier forma de violencia y la meta 4A está orientada a ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. Por su parte, autores como Del Rey y Ortega 2001 manifiestan que los centros educativos deben contribuir ¿a qué? A disminuir el índice de violencia escolar, creación y asistencia de comités de convivencia, reconocer la noción de violencia escolar como acoso escolar o bullying y proponer estrategias lúdicas. Del Rey y Ortega 2001. En ese sentido, los estudiantes de esta institución muestran frecuentemente actitudes fuertes con sus compañeros y docentes. Usan un vocabulario cargado un vocabulario irrespetuoso, irreverente, y se han presentado casos de agresión física. Por lo tanto, se habla de condiciones donde se ha roto ese lazo social y de las cuales los jóvenes replican actitudes que provocan el conocido ciclo de la violencia. Jóvenes provenientes de comunidades vulnerables, provenientes de hogares con padres abusivos, se vislumbra el maltrato intrafamiliar. En contextos con altos índices de criminalidad, violencia y una elevada tasa de desempleo, de informalidad laboral. De estos planteamientos se desprenden los siguientes interrogantes. ¿Cuáles son los conocimientos que tienen los estudiantes con respecto a la violencia escolar como parte de la representación social? ¿Cuál será el campo representacional en el discurso de los estudiantes sobre la violencia escolar en la institución educativa Nuestra Señora de Belén? ¿Y cómo es la actitud de los estudiantes ante situaciones de violencia en la institución educativa? ¿Cómo explicar teóricamente las representaciones sociales de violencia escolar analizadas en el discurso de los estudiantes? A continuación vienen los objetivos. El objetivo general
reconstruir las representaciones sociales de los estudiantes de educación básica secundaria sobre violencia escolar en el contexto de la institución educativa Nuestra Señora de Belén. Identificar los conocimientos que tienen los estudiantes como parte de sus representaciones de la institución educativa Nuestra Señora de Belén con respecto a la violencia escolar. Indagar en el campo representacional observado en el discurso de los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén con respecto a la violencia escolar. Analizar la actitud de los estudiantes ante situaciones de violencia en la institución según el discurso registrado y explicar teóricamente las representaciones sociales analizadas de la violencia escolar de los estudiantes en la institución educativa Nuestra Señora de Belén. La importancia de la investigación. La investigación permite entender el fenómeno que afecta la estima y la vida en general de los niños y jóvenes, en un punto de partida para seguir escudriñando a partir de las representaciones sociales de los estudiantes la complejidad del fenómeno, para comprenderlo y generar reflexión sobre las oportunidades de transformación del mismo. Contribuir en la institución educativa Nuestra Señora de Belén, las instituciones del Estado y organizaciones no gubernamentales, ONG, en el proceso de la violencia como objetivo de estudio en este contexto específico, y aportar referentes que contribuirán en el diseño del currículo, las estrategias que ayuden al docente a prevenir y mediar la violencia en el contexto escolar. Explica los constructos teóricos sobre representación social respecto de la violencia escolar desde la visión de los estudiantes, que posibilitaría reflexionar sobre el uso de estrategias que generen ambientes de aprendizaje más armoniosos y acordes con el sistema de representación de los estudiantes. Además, valora lo académico, se contempla la formación integral y axiológica. Esta construcción teórica respecto al fenómeno de la violencia escolar contribuirá en forma complementaria a la fundamentación alternativa de generación de políticas de carácter educativo en la institución donde se realizó la investigación, el impacto social. Se logrará así es considerada los contextos de fin de propiciar un cambio de enfoque sobre las decisiones educativas planteadas desde perspectivas tradicionales de abordar el problema de violencia escolar para rescatar una mirada idónea de los estudiantes y de los jóvenes, estableciéndose así un nuevo pulso para contribuir con las decisiones de los organismos educativos y otros interesados en el objetivo de estudio. Finalmente, se espera que el conocimiento generado sea un insumo teórico para las orientaciones de nuevas perspectivas educativas en contextos afectados por la violencia escolar, y de ella misma, de esta medida, en ellas la investigación es de orden cualitativo de las diferentes líneas de investigación del programa de doctorado en Ciencias de la Educación UPEL y el Instituto de Mejoramiento Profesional, interesadas en la formación integral de los estudiantes. Estudios previos. Al explorar estudios realizados sobre las representaciones sociales de la violencia escolar como fenómeno, permite indagar sobre una amplia producción intelectual en torno a los escenarios escolares. A continuación se presentan investigaciones previas sobre temática. La investigación de Pacheco 2018, violencia escolar, la perspectiva de estudiantes y docentes, la cual se realizó en República Dominicana para conocer las concepciones que tienen los estudiantes y docentes sobre las causas de la violencia escolar. Esta investigación cualitativa, al consultar con los docentes el aspecto familiar
se destacó como un escenario en el cual se encuentran los primeros detonantes de la violencia, puesto que los jóvenes tienden a aprender y repetir patrones de violencia, la falta de valores que existe en el hogar. El autor concluye que las relaciones interpersonales en las aulas de clase resultan ser un motivo para reiterar la dinámica de la violencia escolar. También encontró que los factores afectivos, familiares y sociales que han sido interiorizados y replicados por los estudiantes se arraigan a estereotipos culturales como una forma de diversión que impide establecer relaciones asertivas con sus pares. Ese antecedente guarda relación con la presente investigación en cuanto trata cómo la violencia escolar es percibida por los estudiantes y docentes. En México, Saucedo y Guzmán, 2018, de las tendencias, tensiones y desafíos de la investigación sobre la violencia escolar. El objetivo de la investigación fue analizar las principales tendencias de investigación sobre violencia escolar en México desde 1992 a los primeros años de actual milenio. Se trató de una investigación documental donde los autores han expresado que la violencia escolar surge como resultado de prácticas en las cuales las personas asignan un determinado significado de sus acciones y conductas. Esta parte de comprensión sobre la violencia en diferentes estamentos como el familiar, el social, escenarios de conductas, la comprensión en las diferentes partes sociales que suelen interactuar y desde los cuales construyen sus propias experiencias de vida. En Chile, Krauset, Torchet, Velázquez y Jaramillo, representaciones sociales de la violencia entre los jóvenes chilenos involucrados en la violencia. El objetivo fue construir un modelo conceptual sobre las representaciones sociales que identifica elementos que favorecen e inhiben las acciones violentas. Los investigadores concluyeron que la representación de la violencia asociada a la identidad del grupo se halla relacionada con la necesidad de sentirse seguro, obtención de reputación y respeto por parte de los semejantes y de otros colectivos. Jiménez, 2017, realizó una investigación para determinar las correlaciones que pueden existir entre el bullying en un contexto escolar masculino de la ciudad de Bogotá, en Colombia. De esta investigación se determinaron aspectos puntuales de los estudiantes del grado sexto, séptimo, octavo y noveno, décimo y undécimo. Los resultados apuntan que existe una correlación entre el bullying en el grado de la edad escolar, correspondiente a los primeros años del bachillerato, desde la perspectiva del espectador, la víctima y el victimario. Sentimientos y pensamientos asociados al bullying, esquemas de afrontamiento de víctimas, tipo de bullying, experimentados por la víctima. El objetivo de estudio del grado escolar de los estudiantes y los resultados son de gran interés y pertinencia que contribuyen a vislumbrar acciones, roles, caracterizan la violencia en los contextos escolares. Referentes teóricos. La estructura del marco teórico se enfoca principalmente en el interaccionismo simbólico, las representaciones sociales, la violencia escolar y el bullying. En relación con el interaccionismo simbólico, Blumer manifiesta que la interpretación del mundo se percibe a través de la formulación de interrogantes y la comunicación que se establece entre diversas personas, siendo a través de elementos comunicativos se puede intercambiar información y significados sociales. En otras palabras, una corriente teórica que estudia la interacción
y los símbolos como elemento clave para comprender tanto de la identidad individual como de organización social. Por su parte, Núñez sostiene que entre los principios de esta teoría se encuentra la necesidad de reconocer que la construcción de la realidad moldea a partir de la interacción de los seres humanos, quienes a través del pensamiento asocian ante la consecución de símbolos y significados. Estos esquemas mentales formados por los sujetos pueden ser modificados o alterados y se sustentan en la experiencia individual y colectiva de los sujetos, quienes actúan con base en la interpretación de los hechos, de las situaciones que tienen lugar a su alrededor. La violencia en la población en edad comprendida entre los 15 y los 44 años. Por su parte, la OPS 2002 define la violencia escolar como el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea en grado de amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Según la Organización Panamericana de la Salud 2002 y la OMS 2016, la violencia es un fenómeno sumamente difuso y complejo cuya definición no puede tener exactitud científica, ya que es una cuestión de apreciación. Los comportamientos aceptables e inaceptables de lo que constituye un daño está influenciada por la cultura y sometida a una continua revisión a medida que los valores y las normas sociales evolucionan. El triángulo de la violencia como fuente Galton, 1990, al hablar de prácticas que ocasionan lesiones físicas, psíquicas y materiales a quienes interactúan en un escenario educativo, Galton 1990 se inclina por abordar esta problemática al separar el término de violencia en tres manifestaciones, como son la violencia directa, por considerarse un fenómeno que manifiesta visible de agresión física y verbal. Un ejemplo de violencia directa son los golpes, el acoso, la muerte. Tenemos también la violencia cultural. Refiere a actos que en ocasiones son promovidos, legitimados y justificados por actores de la comunidad, por violencia cultural o simbólica. Podemos nombrar los discursos ofensivos, los carteles incendiarios. Tenemos también la violencia estructural. Trata de agresiones a través del temor del superior ante el inferior, aprovecharse de la debilidad y necesidad de trabajo como la explotación. La violencia estructural se relaciona con aquellas situaciones en que se produce daño en la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, la supervivencia, el bienestar, la identidad o libertad, que también puede derivarse de conflictos, entre otros más, personas con relaciones de ideologías, géneros, creencias, clase social, edad, nacionalidad, raza, color de la piel, diversidad de pensamiento o acción, entre otros. La violencia puede comenzar y en cualquier ángulo del triángulo se transmite fácilmente con otros. ¿Sí? Entonces tenemos violencia directa, violencia estructural, violencia cultural. En ese triángulo de la violencia de Galton, 1990. Violencia escolar. La violencia cultural y estructural ha pasado por umbrales de los contextos educativos, razón por los que se han denominado violencia escolar, entendida, según Banning, 2011, como el conjunto de relaciones interpersonales conflictivas que se desarrollan en el espacio escolar,
reforzando el vínculo de dominación identitaria basada en la agresividad, lo que provoca procesos de victimización que se caracterizan por un daño emocional, físico y víctima como parte de ese victimario. La violencia escolar, a su vez, es aprendida de los estudiantes en contextos como sus hogares, las comunidades locales, desprendimiento de ese vínculo el cual se ha enfrentado. Estos jóvenes pueden o no asumir una acción o conducta. Debe representar en un determinado momento y lugar, sea una agresión o modo de reflejo autodefensivo, la autoridad, el poder, incluso como forma de validar posiciones, opiniones ante los semejantes. En cuanto al bullying, la relación de agresión entre iguales en las que el alumno permanece expuesto de forma continua y prolongada a acciones negativas que llevan a cabo otro alumno o grupo de ellos, provocando un desequilibrio de poder o de fuerza entre los sujetos envueltos en la situación. Olums, 1993. Por su parte, el Ministerio de Educación, mediante la Ley 1620 del 2013, denomina acoso escolar o bullying aquella conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra una niña, niño, adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantienen una relación de poder asimétrica. Representaciones sociales, objetivación y anclaje. Las representaciones sociales es una investigación, no solo constituye un concepto, es la teoría en la cual se fundamenta la visión de los estudiantes con respecto a la violencia. Para comprender las representaciones sociales, seguimos los planteamientos de Moscovici, 1979, principal representante, Jodelet, 1986 y Abril, 2001. En palabras de Moscovici, las representaciones sociales son entidades casi tangibles que se encuentran en circulación en nuestros contextos y entornos cotidianos. Se manifiesta a través de palabras, gestos, encuentros, entre otros, y facilitan el establecimiento de relaciones sociales estrechas. Una representación siempre es la representación de algo para alguien. Por lo tanto, cuando se analiza la representación, se enfoca la manera en la cual los seres humanos tratan de aprender y entender las cosas que los rodean, de resolver los problemas comunes sobre la vida cotidiana. Las representaciones sociales es un cuerpo de conocimientos, ideas y conceptos, actividad psíquica, gracias a las cuales las personas hacen intangible la realidad física, social. Estos se interactúan a redes significativas en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios de una comunidad en particular. La Coya 2005 señala que la representación social constituye una especie de anteojos que posibilita una manera de ver algunos sucesos o conceptos y concebir teorías implícitas para establecer afirmaciones, declaraciones sobre individuos y sobre vida cotidiana. La comunicación es un elemento importante que no solo incide en la visión de la realidad social, sino también en su construcción afectiva. En este orden de ideas, para Moscovici, 1979, toda representación social se compone de tres dimensiones, que es la información, el campo de representación o imagen y actitud. Al explicar cada dimensión, el autor sostiene que la información se refiere a la suma de conocimientos poseídos a propósito de un objeto social, así como en su calidad del campo de representación. Expresa la organización del contenido de una representación, la jerarquización
de sus elementos y el carácter más o menos rico de esto. En cuanto a la dimensión de representación como campo de imagen, son las ideas por parte de un sujeto que se vinculan en un determinado tema, es decir, su percepción a partir de aquellos rasgos que conoce o desconoce, dado en forma de contenido, organizándolo e interpretándolo mediante la estimación de un modelo social, mientras que la dimensión de la actitud se refiere a las características favorables o desfavorables que los sujetos, en este caso los estudiantes, representan en relación a determinados contenidos temáticos por los cuales son indagados. Tenemos que la representación social surge de una actividad cognitiva del sujeto que la contribuye en función de contextos, o sea, de los estímulos sociales que recibe y en acción de valores, ideologías y creencias de su grupo de pertenencia, que ya el sujeto es un objeto social. Moscovici, según Jodelet 1986, sostiene que existen dos elementos característicos de la representación social, que es la objetivación y el anclaje. La primera se vislumbra como el proceso que convierte lo abstracto en algo concreto y facilita intercambiar percepciones y conceptos. En otras palabras, desde el proceso de objetivación se materializan los significados y simbolismos abstractos. El abordaje de las representaciones sociales posibilita, por tanto, entender la dinámica de la interacción social, aclarar los determinantes de las prácticas sociales, puesto la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente. Emprender estudios acerca de la representación en un objetivo social nos aproxima a la visión del mundo que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar, tomar posición ante los distintos objetos sociales. La realidad de la vida cotidiana, por tanto, es una construcción subjetiva, un mundo compartido. Ello presupone procesos de interacción y comunicación, un uso de prácticas comunicativas. De ello presupone procesos de interacción mediante los cuales las personas comparten y experimentan a los otros y a las otras personas. ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se elabora y se describe el funcionamiento de una representación social? Moscovici reconoce dos procesos fundamentales, como es la objetivación y el anclaje. La objetivación está constituida por tres fases, según Jodelet: la construcción selectiva y contextualización de la información, y el esquema y el núcleo figurativo de la naturalización. La construcción selectiva ocurre cuando las informaciones son separadas del campo científico al que pertenece y son apropiadas con el colectivo en un proceso similar a la asimilación piagetiana, ya que los elementos o contenidos se transforman a medida que van encajando en las estructuras cognitivas de los sujetos. Se asimila solo aquello que resulta significativo. La segunda fase se produce al construir el núcleo figurativo de la representación. El discurso se estructura y se concreta en un esquema figurativo del pensamiento sintetizado, sucinto, simple, formado con imágenes vividas, intangibles. En otras palabras, las ideas abstractas se convierten en formas icónicas más accesibles al pensamiento concreto. Con respecto a los elementos de anclaje, la autora señala que facilita la integración, ¿sí? Facilita esa integración como autora cognitiva del objeto representado dentro de un sistema de pensamiento persistente. En este proceso ven inmersas las tres funciones de representación: la función cognitiva, el saber, la función interpretativa o identitaria y las funciones de orientación, las cuales facilitan comprender cómo se otorgan esos significados en una figura u objeto, la forma en que se representa, permea la comprensión de la violencia escolar
y consecuencias conductas de los estudiantes. La relación de las representaciones sociales con la violencia escolar en esta investigación se focaliza en comprender a los estudiantes cómo perciben el fenómeno de la violencia escolar, dado la forma o la construcción de sus realidades, normalizado y actuando y legitimado las acciones, las conductas, la agresión, el interior de los espacios escolares. Funciones según Abrit 2001. En relación con las funciones de las representaciones, Abrit señala la función del saber, que facilita la comprensión de la realidad a través de la adquisición de conocimientos y integración de los mismos con valores y sistemas de creencias de los individuos que son parte de la sociedad, definiendo un marco de referencia común que permite la interacción social. La función identitaria, que facilita a las personas o grupos construyan una identidad social y personal compatible con el sistema de normas y valores de los individuos. Y por último, la función de orientación, que permite la actuación y establece patrones y conductas y prácticas sociales adaptadas por un grupo. Teoría del aprendizaje social. Otra teoría importante es la teoría del aprendizaje social de Bandura, que manifiesta que el aprendizaje se puede dar a través de observación de actitudes, opiniones, comportamientos de personas, por medio de las cuales los niños imitan, modelan esos comportamientos. La teoría del aprendizaje social de Bandura, 1973 y 1984, indica que la agresividad de un individuo depende de los factores ambientales, castigos, refuerzos y estímulos, y factores personales como el pensamiento, expectativas, creencias, entre otros, que mediante un proceso de determinismo recíproco interactúan entre sí. Los factores biológicos influyen en la conducta violenta. Los niños no nacen con la habilidad para llevar a cabo comportamientos como atacar físicamente a otra persona o cualquier otro tipo de manifestación de conducta violenta. La teoría del aprendizaje advierte que las conductas agresivas se aprenden por modelamientos y relacionan ante los estímulos de entorno de acuerdo a múltiples variables. No se podría predecir el comportamiento agresivo. Se debe observar a los sujetos y analizar los modelos conductuales. Bandura identificó 3 modelos básicos del aprendizaje o de observacional. Un modelo vivo, modelo de construcción verbal y modelo simbólico. ¿Qué implica? El modelo vivo, que implica un individuo real que demuestra o que actúa hacia afuera de un comportamiento. Un modelo de instrucción verbal, que implica descripciones y explicaciones de un comportamiento. Basta con escuchar alguna instrucción verbal, por ejemplo, escuchar un podcast puede conducir al aprendizaje. Un modelo simbólico, que involucra personajes reales y ficticios, que muestra comportamientos de libros, películas, programas, televisión y medios en línea. También podemos aprender leyendo y escuchando, observando las acciones de los personajes en libros o películas. El solo hecho de observar las acciones que otras personas no siempre es suficiente para conducir el aprendizaje. Los estados mentales y la motivación juegan un papel importante en determinar un comportamiento, si aprende o no. El caso de aprendizaje por observación de modelo agresivo no se produce de forma automática, dado que algunas personas no centran su atención en los rasgos esenciales del modelo o sencillamente olvidan observar. Para conseguir algún grado de recuerdo, es imprescindible presentar mediante palabras, imágenes, signos o símbolos. Incluso esto no es suficiente para comportarse de forma agresiva, pudiendo interferir
la relación conductual, cuando la persona no posee las capacidades físicas, cuando carece de medios necesarios para ejecutar la agresión, cuando la conducta no tiene valor para ella o cuando la conducta está sancionada de forma negativa. Es decir, que aún habiendo aprendido conductas agresivas y en el medio social, sociocultural juzgada un papel determinante en su ejecución o no. A continuación hablaré del enfoque metodológico y técnicas e instrumentos. En relación con el enfoque se asumió el introspectivo vivencial, que de acuerdo con Padrón permite aprender las interpretaciones simbólicas y socioculturales de los actores o grupos sociales de un determinado contexto. Más que una interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una realidad, tal como aparece en el interior de los espacios subjetivos. Con este enfoque es posible interpretar las opiniones, creencias y saberes, es decir, interpretar las representaciones sociales de los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén con respecto a la violencia. En la investigación cualitativa se orientó bajo el método etnometodológico. Según Garfilet 2006, se propone el análisis de los métodos que un grupo de miembros comparten para dar cuenta del sentido común de sus acciones, tienen en su contexto y en circunstancias dadas. Pretende explicar el mundo social tal como se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. Desde este punto de vista, el etnometodología recomienda no tratar los hechos sociales como cosas sin considerar su objetividad como una realización social. Como técnica e instrumento se utilizó la entrevista semiestructurada y relatos de los estudiantes con el guión respectivo. El escenario, institución educativa, Colegio Nuestra Señora de Belén, Comuna 9 del municipio de Cúcuta, norte de Santander. En esta sede se atiende básica, secundaria y media con las modalidades de informática, preparación de alimentos en convenio con el Servicio Nacional del Aprendizaje SENA. En contexto del colegio está sectorizado en un nivel socioeconómico bajo. Los grupos familiares están constituidos en la mayoría por familias uniparentales, donde la ausencia de la figura paterna, materna o adulto que esté al cuidado de los niños y jóvenes le coloca en zonas de riesgo o vulnerabilidad con la cantidad de horas que deben dedicar a la familia. Las actividades económicas desempeñadas por los acudientes o padres de familia se ubican dentro de determinado empleo informal. La rentabilidad del salario promedio en la mayoría de los casos no alcanza el salario mínimo indicado, que limita en gran medida la posibilidad de colaborar a los educandos en cuanto a materiales escolares y otros requerimientos del educativo, en donde nosotros los docentes muchas veces tenemos que ayudarles a conseguir esos recursos, llevando nuestros recursos a la institución para poder tener una clase más amena, nuestros propios, como lo hago yo, nuestros propios equipos, el computador, el mi videobin y todo lo que tiene que ver en materiales. Los fuentes, los informantes claves en este proceso son 15 estudiantes, cuyos niveles formativos responden a educación básica secundaria con edades entre 15 y 17 años. Estos estudiantes constituyen una unidad seleccionada e intencional a través de los siguientes criterios: participación voluntaria en el proceso de la investigación, consentimiento de los informantes para divulgar los resultados del proceso de investigación, y los estudiantes se hallan de una manera
u otra implicados en incidencias registradas con relación a hechos violentos, tienen procesos disciplinarios abiertos por motivo de conductas agresivas o violentas. En cuanto al procedimiento que se desarrolló para el análisis de la información, procedimiento de esta investigación, las fases que se contemplan en el proceso de investigación son preparatoria, trabajo de campo, analítica e informática, Rodríguez Gil y García, 1999. En la etapa analítica, la construcción del sistema categorial, en primer lugar, con el apoyo de la herramienta Atlas-TIC, y se procesó la información, la segmentación y codificación. Luego se extrajeron los testimonios o datos en vivo que correspondían a las subcategorías y categorías para la interpretación y análisis a la luz de los teóricos. La construcción de las categorías pasa necesariamente por la codificación de la información. Tal codificación es, según Strauss y Corbett, 2002, un proceso analítico mediante el cual se identifican los conceptos y se descubren los datos, sus propiedades y dimensiones. De allí que los componentes de la investigación cualitativa sean los datos, los procedimientos para interpretar y organizar los datos y los informes escritos y verbales, según Mejía. Al hecho de contextualizar, reducir, elaborar y relacionar los datos, se le suele denominar codificar. La notación a utilizar para la localización de las citas en el contexto de la entrevista y los relatos transcritos consta de 3 elementos: la identificación de los informantes claves, el documento primario, que consta de un anexo, y los números de las líneas en el documento primario indicado, que corresponde con el fragmento textual citado. Para cumplir con este criterio, se realizaron las transcripciones textuales de las entrevistas y de los relatos para respaldar los significados e interpretaciones que se presentaron en el capítulo 4. También se consideró la triangulación de datos. De acuerdo con Rodríguez Gil y García, 1999, se refiere a la contratación de las interpretaciones elaboradas a partir de datos aportados. En este caso, la información proveniente de los estudiantes posibilitó determinar la congruencia entre los resultados. En consecuencia, se aplicó el guión de entrevista y relatos a los mismos informantes claves. Otro criterio estimado para el rigor metodológico es la auditabilidad, llamado por otros autores confiabilidad. En este proceso investigativo se realizó una auditoría externa por parte de la tutora, quien orientó la recolección de la información y luego revisó de manera exhausta la documentación a fin de garantizar la credibilidad que conteste con los objetivos, sistematización y procedimiento de la información. Para el logro de este criterio se utilizaron grabaciones de audio para las entrevistas y el registro escrito de los relatos. Esto permitió la transcripción fiel de la información y así conservar en vivo la realidad indagada. Análisis de la información. En relación con la categorización, Mejía 2011 señala que implica un proceso de identificación de unidades temáticas y la clasificación de dichas unidades en datos en relación al todo, describiendo clases significativas de un mismo género, de forma tal que se va descubriendo características, propiedades o aspectos del fenómeno que se investiga. Lo representativo de la categorización es que se refiere a una unidad de registro que expresa una idea en un proceso constante de integración y reintegración del todo y las partes, a medida que se revisa el significado de cada componente del texto. Al realizar el proceso señalado por Mejía, el sistema categorial se conformó de la siguiente manera. Emergieron 2 macrocategorías: la categoría de bullying y la categoría de interacción violenta. La categoría de bullying, compuesta por 3 categorías, que es el acto violento, el maltrato injustificado y otros tipos de violencia.
La categoría de acto violento contiene 5 subcategorías, que son la agresión física, la agresión psicológica, víctimas, paragresivo y espectadores de la violencia. El maltrato injustificado tiene 4 categorías, que son la discriminación, la crítica y el sarcasmo. La categoría otros tipos de violencia, compuesta por 3 categorías, que serían los chismes, falsos testimonios, detracción en redes sociales. Y la macrocategoría, interacción violenta, 5 categorías, que es ataque corporal extremo, pelea, desafío, conflicto latente y agresión reactiva. Entonces, indicadas acá: confrontación física, intercambio verbal agresivo, conflicto en el aula y conflicto a la salida. Tiene 2 subcategorías, que es maltrato verbal y gestos ofensivos. Categoría de conflicto pasional tiene 2 subcategorías, celos e infidelidades. La categoría de conflicto en el aula tiene 6 subcategorías: inoperancia del docente, irrespeto al compañero, irrespeto al docente, banalidad, exhibicionismo y provocación. Conflicto a la salida. 4 categorías tienen: pandillas, el uso de armas, llamado a la policía y riñas. El rol institucional, 2 categorías: medidas de prevención, mediación conciliadora, procedimientos disciplinarios que comprenden matrícula condicional y la expulsión. La macrocategoría del bullying. Categoría de acto violento. De acuerdo con Bandura y Walters, 1974, se conforma para todos los casos a partir de 3 elementos sin los cuales no puede verificarse su existencia: víctima, agresión y agresor. Bajo esta perspectiva se obtuvieron las subcategorías de agresión física, agresión psicológica, víctima, paragresivo, espectadores de la violencia. Permite la actuación y el establecimiento de patrones de conducta y prácticas sociales adaptadas por un grupo, sin que necesariamente sean prácticas sociales benéficas, aceptables o propias en una institución educativa. Por otra parte, aparece en escena otro actor que a veces aparece en el trasfondo del discurso diferido al acto violento, que son los espectadores de la violencia. Para Wolford, 2010, el acto violento puede contar o no con colaboradores en esta realización, lo que lleva a inferir que el rol pasivo de los espectadores de la violencia se diferencia de las simples observaciones, por tanto manifiestan una inclinación por la violencia que puede ser fútil o definida. Importante lo señalado por Rodríguez, 2009, los espectadores de la violencia, aunque no producen directamente la institución del acto violento, constituyen un elemento esencial cuya presencia y participación lo alientan y lo avivan. Por lo tanto, es identitario a nivel representacional que al par agresivo coordine el acometimiento de la agresión. Para la institución, el acto violento no solamente es una función de dañar a la víctima, sino también para suministrarle a los espectadores el ambiente de violencia y anarquía que resulta conveniente en ambos. La categoría de maltrato injustificado, en correspondencia con Barón y Barney, 2005, trato lesivo hacia una persona, resultado de una acción agresiva que no corresponde a una motivación clara y razonable. Esta categoría está conformada por las críticas, el sarcasmo, la humillación y la discriminación. Esta subcategoría se destacó por la relevancia de la información aportada por los estudiantes. Lewis y Strauss, 1972, indica que la discriminación es aquel maltrato que se hace con el fin de exhibir socialmente al escolar
mediante la discriminación por motivos raciales, religiosos, económicos, xenófobos y prejuiciosos. La manifestación de tal fenómeno también puede asociarse con el alto nivel de maquiavelismo mencionado y característico de los acosadores. Por ejemplo, el estudiante 4 me llegaron a decir que viene a hacer acá, devuélvase para su país. El estudiante 12 expresó: las personas, como no creen a veces que tienen más que los demás, se creen que pueden venir a humillar a los que tienen menos, dicho textualmente. Dada la relación de las representaciones sociales con la violencia escolar, se parte de comprender cómo los estudiantes perciben el fenómeno de la violencia escolar, dando forma a la construcción de realidades. Se ha normalizado, actuado y legitimado las acciones y conductas agresivas al interior de los espacios escolares. Macrocategoría del bullying. En este momento vamos a ver categorías u otros tipos de violencia. Dentro de la categoría de otros tipos de violencia se tipifican los actos que constituyen elaboraciones más complejas, como el simple grito, las palabras obscenas, el insulto, propios de las acometidas verbales directas de la agresión psicológica. Asimismo, como son actos de la agresión directa, pueden hacerse en ausencia física del agrediado. En efecto, alude que hay también otros tipos de violencia, pero no sabría cómo decirlas. En esta categoría se pueden observar 3 subcategorías: el chisme, la detracción de redes y el falso testimonio. Entonces tenemos aquí las 3. Según Esteves y Velázquez, 2013, citado por Rodríguez y otros, 2017, la detracción por las redes sociales facilita que el chisme se convierta en una murmuración de una manera más rápida y con mayor alcance, pero pues no requiere más que la presencia virtual de los detractores. En este sentido, se han señalado a las redes sociales virtuales como escenarios propios para la reproducción de las desigualdades de género y sexismo. Autores como García, Jofret, Martínez y Llanes, 2009, sostienen que el 50% de las víctimas acosadas virtualmente rara vez comunican su problemática. Ellos conducen a unas consecuencias más graves generadas por el ciberacoso o ciberbullying, como la depresión, ideación suicida y el peor de los casos, intentos suicidas e incluso homicidas. La segunda macrocategoría emergió en esta investigación, que es la interacción violenta. De acuerdo con Klaus 2012, queda constituida por comportamientos recíprocos en los que se incluyen las acciones físicas o verbales y relaciones con agresión y los diferentes tipos de conflicto entre miembros de la comunidad educativa. Se subdivide en 6 categorías: confrontación física, intercambio verbal, conflicto pasional, conflicto en el aula, conflicto y rol institucional, cada una con sus respectivas subcategorías. Categoría de confrontación física. La confrontación física es el intercambio simultáneo de agresiones físicas corporales entre dos sujetos o un sujeto contra otro que se sostiene de una secuencia de varios ataques. Contraataques o defensas. Para Caroso 2010 aparece cuando la característica física de las partes en conflicto son muy similares y tienden a una confrontación con ánimo de dirimir sus fuerzas. Esta categoría comprende 5 subcategorías, que son el ataque corporal extremo. El estudiante 5 dice: le hizo reventar la cabeza, le reventó los labios. El estudiante 6 dice: pues sí, lo golpeé y le di duro. La otra subcategoría es la pelea, el desafío, los conflictos latentes y la agresión reactiva. De estas subcategorías
se procede a explicitar el ataque corporal extremo. Se refiere a la agresión física a una persona afectada con intensidad desmesurada, que incluye un repertorio que va de la aplicación de puñetazos a las patadas, mechonear, arañar, los empellones, las acometidas con objetos contundentes y otros que pueden herir gravemente o incluso ocasionar la muerte, tal cual lo presentan los testimonios. E5, lo hice reventar la cabeza, le reventó los labios, lo golpea y le di duro. Ante hechos como estos, quien es agredido en primera instancia sí tiene la capacidad de responder, manifiesta una agresión reactiva, produciendo de esta forma la confrontación física. En esta confrontación física se representan las peleas causadas por los conflictos latentes, ya sea por posiciones contradictorias o diferencias que han sido manifestadas entre dos personas y que no han podido ser objeto de acuerdo con la vía del diálogo. El maltrato verbal es la principal propiedad del intercambio verbal agresivo. Esta categoría en la emisión recíproca y simultánea de agresiones de tipo psicológico entre dos o más personas, que es verbal agresivo. De acuerdo con Ortega y Mora Merchán 2000, el tipo de abuso más frecuente es el maltrato verbal. De acuerdo con Hoyos, Aparicio y Córdoba 2005, la manifestación que más caracteriza el maltrato entre iguales es la del maltrato verbal, el cual está conformado por conductas como poner apodos, hablar mal de otros, insultarles, incluidos los gestos ofensivos, ¿sí? El estudiante 2, cuando empieza a decirle groserías, entonces pues uno también le sigue. El estudiante 3, pues con insultos, con apodos, con ejemplo, cuando yo empiezo a decir, empiezo a tratar verbalmente mal, textualmente, hay un maltrato verbal, porque tampoco uno se va a aguantar que le esté tratando mal. Y evidencia que entre los pares estudiantiles lo natural es una respuesta asimétrica del ataque verbal. Los conflictos latentes tienen su lugar precisamente a raíz del maltrato verbal entre los estudiantes. Ello confirma lo sustentado por Hoyos, Aparicio y Córdoba, 2005, quienes establecen que el maltrato entre iguales y el maltrato verbal, el cual engloba conductas como poner apodos, hablar mal del otro, insultar, en tanto que la representación social e intercambio verbal agresivo permite reflejar el pensar y el sentir reprimido de los estudiantes. A este respecto, Moscovici en 1979 diría que la forma como se comunican las personas habla de la medida en que estos plantean interrogantes y buscan respuestas, las formas en que piensan, y no tanto la manera en que manejan información o se comportan. Esto permite explicar por qué la mayoría de veces una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. La categoría del conflicto en el aula abarca lo referido al antagonismo entre estudiantes o entre estos y el profesor, surgido en el contexto escolar de la clase. En este sentido, Siegler y Rosenstein-Meiner 1991 establecieron que los profesores están menos conscientes en relación a los alumnos acerca del tema del maltrato y su incidencia. La categoría conflicto en el aula representa varias subcategorías, como irrespeto al docente, del docente y respeto a los compañeros, exhibicionismo, provocación, banalidad, saboteo en clases, banalidad y inoperancia del docente. A las 5 subcategorías que contienen las categorías conflicto en el aula llama la atención el irrespeto al docente, ¿sí? Transgresión del debido trato y consideración cometida por un estudiante con respecto al docente, a la vez que obvia la autoridad de su investidura.
El estudiante E11, en el salón hubo una compañera que comenzó a insultar a la profesora. El estudiante 13 se responden a golpes y ahí frente a la profesora. Por su parte, el E14, inclusive pasando por encima de la autoridad del profesor, se pelean, se gritan. Bajo estas reseñas, el respeto al docente presenta una propiedad de conflicto en el aula. Los conflictos pasionales, categoría conflicto pasional. Antagonismo surgido entre dos personas a causa de una tercera, por la cual se ponen y es objeto de sentimientos de posesión por alguna de las partes, que se suscita en el aula y en la escuela. También se trasladan del aula a la salida del colegio, sin dejar de lado lo que se encuentra latente por impases no resueltos entre pares estudiantiles. A esta categoría se asocian dos subcategorías. Una se identifica bajo la denominación de celos, la denominación de celos, sospecha o inquietud y recelos de que la persona querida haya mudado o mude su cariño con otra persona. RAE 2019. Y la de infidelidades. Por ejemplo, de acuerdo con la estudiante 8, por chismes, por celos, por envidia, y por eso se presenta casi siempre en el salón. La estudiante 13, niñas que últimamente son celosas, dice. De este modo, las representaciones sociales asociadas a las expresiones afectivas de los estudiantes corresponden a las interpretaciones de estos, hacen en un sistema de creencias, actitudes y opiniones y saberes y elementos identitarios, tal como lo ha afirmado Jodelet en 1986, que parten de procesos sociales y determinan socialmente un objeto que configura su realidad y adaptarse a ella. Macro categoría, interacción violenta, categoría, conflicto a la salida. Existen confusas referencias a eventos de agresión y violencia que aún cuando se gestan en el claustro escolar se concretan los espacios aledaños. Las subcategorías incluidas son riña, pandillas, uso de armas y el llamado a la policía. Pandillas, uso de armas, llamado a la policía y riñas. Estas se recogieron bajo la categoría conflicto a la salida. El comportamiento de los estudiantes fuera y dentro de la institución educativa da cuenta del componente estructural de la violencia, es decir, el patrón cultural violento asimilado y gestionado por los estudiantes. En los conflictos fuera de la institución, de acuerdo con el testimonio de la estudiante 2, las pandillas hacen acto de presencia. Las pandillas de las bandas del indio es un grupo que son hinchas del Cúcuta Deportivo y ellos van a los partidos. Estos representan una parte del barrio Belén del grupo de hinchas. Esto se presenta ahí, los cuales incitan a la pelea y a la violencia, como lo informó esta misma estudiante, ya que estaba con mis amigas, las de la banda del indio. Estudiante 2 estaba con las amigas de la banda del indio. En tal sentido, la riña se asocia a la interacción violenta entre grupos y por esto a las pandillas, asimismo las pandillas de uso de armas, y finalmente el uso de armas trae peligro de lesiones graves que requieren la intervención policial. Aunque estas citas son tomadas de diferentes informantes y parte de la entrevista, incluso el relato, el comportamiento de los estudiantes fuera y dentro de la institución educativa da cuenta del componente estructural de la violencia, es decir, del patrón cultural violento y asimilado y gestionado por los estudiantes. O actuación institucional para la mejora de la convivencia escolar, transita en la gestión de actividades orientadas a la reducción de la interacción violenta entre los estudiantes y la mediación conciliadora e incluso aplicación de procedimientos disciplinarios. En palabras de Peña, Prada y Sánchez y Menjura 2007, se refiere a las prácticas de directivos y directivos docentes en las instituciones educativas para hacer frente a lo que acontece en la escuela
y las estrategias que se implementan para la prevención y tratamiento de conflictos o interacciones violentas. Esta categoría hace referencia a la actuación normal, formal, de las autoridades de la institución educativa, Nuestra Señora de Belén, a través del Comité de Convivencia o comités escolares. Comprende las subcategorías de mediación preventiva, mediación conciliadora y procedimientos disciplinarios. La mediación conciliadora es un espacio que permite la evolución de situaciones conflictivas, además de tratar con las personas afectadas. Se citan las representaciones y se establecen normas y compromisos. Existen procedimientos disciplinarios ante la reincidencia o gravedad de la situación, con lo que la matrícula condicional o restringida y que amerita posteriori tomar medidas más drásticas como la expulsión o remisión a otras instancias. Representaciones sociales de la violencia. Al acercar estos elementos teóricos a los hallazgos derivados de las entrevistas y relatos de violencia que se suscitan en la institución Nuestra Señora de Belén, se puede evidenciar que las representaciones sociales sobre la información o conocimiento que tienen acerca de la violencia escolar está concebida desde sus experiencias con un acto violento que afecta de manera física y psicológica a otra persona. También identifican la existencia de 3 roles, que son victimario, víctima, espectador institucional y espectador testigo. El campo representacional de los estudiantes está referido a las interpretaciones que hacen acerca de la violencia y cómo creen que se genera además las posibles causas. Tomado de algunas frases como jamás pensé que la persona me tratara tan mal, simplemente por mi lugar de procedencia, por mi manera de hablar, mi manera de hacer, de caminar, la manera de escribir. Se categorizan dichas expresiones como maltrato injustificado. En esta fase se realizó primero la codificación abierta para generar códigos a partir de fuentes, la precodificación y los códigos en vivo. Seguidamente se hizo una selección de los temas, permitiendo así efectuar una reducción de los datos. A partir de la codificación abierta se realiza la codificación axial. Por ello se utilizó el programa de AtlasTID, herramienta que facilitó extraer los códigos que luego se agruparon en macrocategorías y categorías y subcategorías, proceso que consistió en relacionar las categorías con sus subcategorías. Desde el punto de vista de representaciones sociales, en este procedimiento se expone el núcleo que se encuentra representado en la categoría central de violencia escolar. La codificación selectiva también forma parte del núcleo figurativo. En este proceso, la inquisición minuciosa de los datos para identificar y conceptuar los significados se hizo a la luz de los teóricos. Se eliminaron los elementos redundantes para determinar las categorías más importantes, que dieron respuesta a los objetivos, reconocer las categorías emergentes y pertinentes con la teoría de representación social. Además, se presentaron esquemas gráficos de las categorías para facilitar no solo la descripción, sino también la explicación de los referentes empíricos y teóricos que se relacionan alrededor de la violencia escolar, fenómeno en el objetivo de estudio. En el contexto de la teoría de representación, estos esquemas cumplen la función de visualizar los componentes que se organizan alrededor del núcleo central de una representación social. Allí se pueden visualizar 2 macrocategorías, el bullying y la interacción violenta, 6 categorías y su representación y sus respectivas subcategorías. La naturalización de la tercera fase, la objetivación, se evidencia cuando los estudiantes expresan sus ideas acerca de significados que le otorgan a la violencia escolar, cuando describen los eventos que ocurren al interior y fuera del contexto escolar, cuando identifican los actores o participantes en esos hechos. En el vocabulario utilizado se revela cómo han asumido un lenguaje propio que se dibuja también la cultura que se ha desarrollado, instalado en la institución educativa Nuestra Señora acerca de la violencia escolar. Lo anterior ocurre como consecuencia de un proceso de interacción cognitiva de objeto representado en el esquema preexistente. A esto se le denomina función cognitiva de integración de novedad.
función de interpretación de la realidad y función de orientación de las conductas y de las relaciones sociales, estas tres funciones que articulan en el anclaje. Estas íntimamente imbricados, según Procesos, según Pereira, 1999, la objetivación y el anclaje están íntimamente imbricados, según Procesos, en más o menos importancia. Pereira permite explicar el proceso continuo y contradictorio en que transcurre la transformación de las representaciones. Ambos se implementan y es debido a su interrelación que se logra elaborar y operarizar las representaciones sociales. La Cagoya 2005, acorde con Moscovich y Jodelet, aduce que las características de una representación sexual se constituyen en una imagen que hace alusión al objeto. En este caso, el fenómeno social, la violencia escolar tiene un carácter simbólico y significante, es decir, la representación de la imagen del concepto de los estudiantes de violencia en este entorno está presente en una construcción de cada alumno como sujeto hace, lo particulariza y resulta su creación. Las representaciones sociales que tienen los alumnos están reguladas por la interacción que tienen entre ellos. Construir las representaciones sociales que tienen los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén significa comprender la forma de pensamiento que posee un grupo social. En este caso, como los estudiantes han llegado a través de las prácticas de comunicación a instalar un pensamiento en esa construcción cognitiva de la violencia como un fenómeno social, conocimiento en el campo representacional y la actitud que asume ante una situación violenta irá en torno a la comuna donde está instalada la institución. Son adolescentes que tienen características particulares y un comportamiento de acuerdo a sus representaciones sociales del contexto familiar, social que circulan y que se visualizan en el contexto escolar. Ante la interrogante, ¿cuál es la representación social que tienen los estudiantes en torno a la violencia escolar? Se pueden asumir que la violencia escolar está concebida desde la experiencia de un acto violento que afecta de manera física y psicológica a otras personas, particularmente las peleas, los insultos, la agresión verbal, mechonear, alar el cabello con acciones asociadas con el acoso o bullying, acciones concebidas por la víctima, observadores del maltrato injustificado que responde a un motivo que justifique por qué se humilla y discrimina a su par. A modo de conclusiones, sí existe violencia escolar en la institución educativa Nuestra Señora de Belén. Está instalada en las prácticas sociales de los estudiantes. Lo manifiestan muy fehacientemente sus representaciones sociales, evidentes en las formas comunicativas estudiadas. Es tan confirmada la naturalización de sus discursos que entre los mismos alumnos se identifican los roles que ejercen, por ejemplo, las víctimas, los victimarios y entre otros. Aunque existen normas y leyes que las amparan a las víctimas de la violencia, será necesario que con el aporte que este estudio está generando se analicen las medidas que se pueden tomar donde todos los actores entren en un proceso de actuación voluntaria. Los procesos de transformación social es muy importante. No se puede decretar, es necesario acciones concertadas y este estudio recomienda que se encuentren las partes para iniciar caminos de construcción, porque las leyes y las normas ya existen, pero solo no funcionan. Muchas gracias por escucharme en esta presentación, en mi sustentación. Gracias, muchas gracias.